todos ustedes. Bueno, muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los venerables maestres Hakel Unseus Induseus y Samael Joab Atorweor. Hoy en voz de nuestro querido maestro Edon Dagon. Adelante, maestro, con su clase, le oímos. Gratísimas. Bueno. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos sus mercedes. Continuamos hoy con las clases que teníamos de la suprasexualidad. Pido licencia, que la semana pasada no tuvimos clase, pero en esta lo vamos a continuar. Antes de seguir, me gustaría si alguien nos pudiera, si se puede, hacer un resumen, un breve resumen de lo visto en la clase hace 15 días, en los temas que vimos, o, de ser posible, para saber el nivel de asimilación que hay, o de lo contrario, pues, continuamos con lo de esta semana. Lo importante en estas clases es, yo siempre busco no solamente explicarles cosas, sino saber el nivel de que sus mercedes hayan asimilado. Así de que, adelante, si alguien nos puede resumir o recuerdan que vimos. Adelante. Vamos, anímense. Bueno, parece que no hay seres. Vamos a hacer un recorrido, un recuento entonces de nuevo. Esto siempre es importante que recordemos algunos aspectos fundamentales. Y llegados, estamos hablando de la importancia del manejo de la energía sexual y lo que se llama la suprasexualidad. Hoy queremos retomar lo que es la importancia de la semilla. Toda semilla en la naturaleza es un principio de vida. Cada esperma en un varón, cada espermatozoide, cada óvulo en una eva y cada unidad de vitriolus en una eva, todos son semillas poderosísimas. Y en este caso, todas estas semillas tienen un poder. Cuando se pierde esta semilla, cuando se pierde la semilla, hay una muerte. Una muerte. Una criatura muere. Esa criatura que muere, por eso es que se siente esta sensación de vacío, esa sensación de vacuidad en toda persona cuando hay una pérdida de esta energía. Eso es lo que nos llamamos fornicación, la pérdida de la energía. Eso es la verdadera fornicación. Decíamos en las clases anteriores que son una eyaculación de un hombre normal, digamos un hombre de unos menor de 40 años,
si cada espermatozoide de él lograra fecundar un útero, se pudiera tener la población de Brasil y de Argentina juntos. De ese talante es la cantidad de vidas que están asociadas de ese talante. Estamos explicando entonces que esta energía, si la logramos aprovechar, si la logramos encauzar hacia niveles superiores, pues estamos haciendo el encauce verdadero de la verdadera naturaleza de los hombres. Cuando hablo de los hombres, estoy hablando en sentido genérico, o sea, de la raza humana. Es importante entender esto. Bueno, ¿y cómo sería este procedimiento? ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Cómo es que se da este procedimiento, este proceso de succión de la energía? Bueno, vamos a explicarlo. Ojalá así con lo más detalladito posible para que pueda ser entendido. La energía sexual. Tomemos un espermatozoide. Ese espermatozoide, tal como está, si la tecnología de la Tierra evolucionara, y puede llegar a evolucionar, a fabricar uno igualitico. Igualitico sí, pero físicamente. Pero hay una energía que allá no llegaría. Es la parte que anima a ese espermatozoide. Esa energía se llama ens seminis. Ens seminis. Vamos a escribirlo en el chat ahí. El nombre de esa energía. Ens seminis. Ens seminis. Ahí está escrito. Ens seminis. Esa es la parte energética. Cuando se succiona, ¿qué es la mutación en sí? Es la succión de ese enseminis, de esa energía. Y ya la parte física, el residual de la parte física, lo absorbería la sangre. Vamos a hacer un ejercicio ahí, todos los que están en la sala. Todos los que en estos momentos están ahí en la sala, vamos a hacer esta sacrógesis. Inhalen por la nariz, profundo, buscando inflamar el estómago, como hinchar el estómago, inhalen. Ahora aprieten el diafragma y hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contracciones y expulsen el aire. Otra vez, inhalamos por la nariz. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y expulsamos el aire por la boca. Una tercera. Inhalamos, contraemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhalamos por la boca. En estos momentos, ¿qué hemos hecho? Para algunos fue su primera mutacel, otros ya conocen el procedimiento. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A nivel sexual, a nivel de órganos sexuales, en los varones
allá en las gónadas hay unos conductos seminíferos. Ahí en esos conductos, sus mercedes, cuando hicieron este proceso de inhalar, sostener y exhalar, succionaron por ahí el enseminis y se van a través de unos conductos que se llaman nadis, que son semietéricos, semifísicos. No existen en los cadáveres. Ustedes saben que la anatomía, los médicos la estudian en los cadáveres. Entonces, estos nadis no se encuentran en los cadáveres. Y se succiona, pero en los seres vivos sí están activos. Por ahí se succiona esa energía a la vida. Es una labor física, netamente. O sea, esto no es que nos lo imaginamos, sino que eso ocurre realmente. La respiración juega un papel fundamental en la mutación de la energía sexual. Cuando se hace esto, entonces se succiona ese enseminis. Si los espermatozoides fueran más, entre más limpios los espermatozoides, o sea, menos densos sean, pues la energía es más succionada, son mucho más succionables. Entre más denso sea una criatura, es menos mutable. Para entender esto, permítanme hacerles una analogía con el crudo del petróleo. A ver, les cuento algo. El crudo, o sea, sí, el crudo del cual se saca de la tierra y después es refinado, no todos los crudos son iguales. Se miden la calidad de eso desde ya hace ya más de casi 100 años, no, más de 100 años. Se estableció un estándar para medir la calidad de los crudos que se llaman grados API, debido a la American Petroleum Institute. Entonces, un crudo excelente, por ejemplo, es un 48 grados API, eso se mete y es pura gasolina ya. Limpiecito ese crudo. Entre menos grados hay más suciedad. La energía, por ejemplo, una energía de un crudo de 12 grados API es un crudo que está lleno de, casi es asfalto, y un crudo de menos, pues prácticamente es muy poco lo que se saca. Pues bien, resulta y sucede que la energía sexual, la energía mutable, es muy parecida a ese crudo. ¿Qué lo hace limpio? ¿Qué lo hace pesado? Lo hace limpio lo que comemos, limpio o pesado lo que comemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que actuamos. Vamos a explicar eso. Vamos a explicarlo. Si se piensa, si una persona, empecemos por la comida, que es lo más. Hay aliciertos, las frutas, verduras, legumbres, sabiamente combinadas, hacen de la energía y llevan a la energía una energía energética de calidad. La miel de abejas, por ejemplo, la sana, la limpia. El polen produce energía de calidad. Los cítricos, los cítricos producen una energía de calidad. La energía ya más pesada, las carnes producen, un tantito por favor,
Maestro, está silenciado su micrófono. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, la energía, la energía, la calidad de esa energía, las carnes la densifican. Una persona que sea carnívora le cuesta mucho más dificultad poder mutar la energía y un alto porcentaje no es mutable. Peor aún si lo que se alimenta es de cerdo, de esas carnes frías, carnes tamásicas, esos embutidos. Ese tipo de alimentación hace que la energía sea de difícil mutación, de una difícil mutación. Eso respecto a la alimentación o al isertacel. Ahora bien, toda acción nuestra incide directamente en la calidad de la energía. Por ejemplo, si alguien hace unas acciones buenas, generosas con las personas, unas acciones acorde a la ley de Dios, esa energía es mutable. Pero si alguien, por ejemplo, en ese momento tiene odios, tiene resentimientos, esos genes que se han formado de odio y de resentimiento no son mutables. No son mutables. Por ejemplo, nos explicaba el maestro Kelly. Alguien pasa frente a un banco y allá en su cabeza maquina el robo, cómo entrar y cómo hacer un robo de ese banco. Así no lo haya hecho sino en su cabeza, no haya pasado más. Los genes formados en ese momento ya son genes de ladrón, genes de ratero. E indudablemente esos genes no son mutables, no son ascendibles. Entonces, en estas doctrinas nos enseñan a hacer, a elevar en todo tiempo, a mutar nuestra energía, pero para que esa energía sea mutable, tiene que ser de la mejor calidad del crudo, o sea, esos espermatozoides en el hombre, ese vitriolos en las hebas, tiene que ser de la mejor calidad para poder ser mutable y que ascienda en un olor grato a la presencia del Señor Jehová. ¿Ven cómo es? Entonces, lo primero, lo más importante es la materia prima o la viteria prima también, para poder sacar la energía de la mejor calidad. Mutar, sí, mutar, mutar, mutar. Pero tenemos que dar calidad a nuestro cuerpo, a nuestra energía. Bien. Eso es clave que su mercedes, que todos lo aprendamos y que lo formamos como una sublime obsesión, tener energía de la mejor calidad. Por eso es que la carne densifica. Y se preguntarán por qué. Es que la carne es un elemento muerto. Es una criatura que ha muerto y que está afincada en el dolor de esa criatura. Una persona que come carne es una persona que entró a una ley que se llama el autologos egocrático cósmico común kármico. Autologos egocrático cósmico con kármico.
es que todo se alimenta de todo, pero no necesariamente con dolor o con karma. En la tierra, y aquí quiero explicar algo, cuando a los luzbeles se les enseñó la fornicación, que a su vez ellos se les enseñaron a las Evas y ellas se los enseñaron a los Adán. Hay algo que dice en la Biblia que dice, maldita será la tierra por amor a ti. Se maldijo la tierra por amor al hombre, para no maldecir el hombre. Y en ese momento aparecieron los depredadores sobre la esfera. Antes no había depredadores. Y en el hombre quedó la opción de ser un depredador más o de no serlo. El que entra a ser depredador, o sea, alimentarse de cárnicos, de seres, entra al rito del dolor. Yo, en honor a la verdad, les digo, es extremadamente difícil que salga de la rueda alguien que esté comiendo carnes, porque se está alimentando del dolor. Los animalitos sufren mucho. Decía eh, este ex Beatle, eh, que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, muchos no comerían carne. Y es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque tiene una íntima relación con la calidad de la semilla que vamos a mutar. La semilla que está impregnada de dolor no es una semilla mutable. Es muy difícil mutar esa semilla. Muy difícil. Esa atrapa aquí en la rueda. Entonces, es menester que entendamos el fundamento que la calidad de nuestra energía sexual está asociada a lo que comemos, está asociada a lo que pensamos, está asociada a lo que decimos. Alguien que profiera maldiciones o groserías o chistes verdes o energía para perder con su verbo, en ese momento la energía que está produciendo no es mutable. Recordemos que el órgano sexual creador de orden superior es el verbo. Volvamos también en una sublime obsesión a hablar bien, hablar lo preciso, de forma creadora con nuestra palabra. De esta manera, la energía sexual viene a ser de calidad. Yo conocí cuando hace ya 40 años, exactamente 40 años, en el año 1984, conocí al maestro Kellion en abril. Lo conocí. Y empezaron a gustarme las cosas que veía. Pero fui simplemente conociendo, conociendo, conociendo. Y en octubre de ese año, yo veía que un jovencito, el hijo de él, el maestro Joab en ese entonces, hoy el maestro Samael Joab Batorbeor, en ese entonces ese jovencito que tenía 14 años,
él los viernes por la noche entraba en ayuno, no comía, nada comía el sábado y el domingo de intipan, o sea, lo que llaman el desayuno en algunas partes, no le llamamos el intipan, se tomaba un vaso de jugo de limón grande. Ese era su intipan. Yo cuando eso todavía comía carne. Y cuando se toma ese vaso, yo le pregunté al maestro Kellyon que para qué se tomaba ese jugo. Él decía que eso le hacía muy volátil la energía sexual y que al mutarla eso fluía con grandísima facilidad. Y él me hizo la comparación que hoy les estoy haciendo a sus mercedes con el crudo del petróleo. Y fue cuando también me explicó cómo las carnes hacían que la energía fuera muy pesada. Pues hasta ese día yo comí carne. Desde ese día me volví, ya dejé de comer carne. En octubre del año 1984. Pues les cuento estas historias que son parte de mi vida y parte del aprendizaje que tuve que hacer y que hoy quiero compartir con vuestras mercedes. La energía sexual, entonces, por ende, está afincada mucho en nuestras acciones. Ese en seminis, ese es el que asciende, el que sube. Y en las hebas está el vitriolus, donde se produce los espermatozoides en las gónadas sexuales, en los conductos seminíferos, donde se produce el vitriolus en las hebas, se produce en los ovarios. Las gentes creen que algunos tienen el error de creer que solamente en las hebas producen óvulos y que cuando ya llega la etapa de menopausia, pues ya se acabó la vida de ellas, porque ya no tienen más óvulos. Eso es un error. Y vamos a explicar. Resulta y sucede que la micel de nuestra sexualidad tiene dos funciones: el crecer y el multiplicarnos. El crecer es el crecimiento espiritual, el levantarnos hacia Dios. El multiplicarnos es la reproducción de la especie. Pues bien, en el varón, el espermatozoide sirve para las dos cosas. En la Eva, el óvulo sirve para la reproducción, pero también la energía del óvulo se puede mutar, así como se muta la energía del varón. Solo que el óvulo es uno cada mes. El uno lo lanza un ovario y al siguiente mes lo lanza el otro ovario y ahí se va alternando. Y cuando llega la menstruación, pareciera que ya se acabó la función como Eva. Pues les digo que no. ¿Por qué? Porque resulta que allá en esos ovarios también se producen
hay cámaras de vitriolus, cámaras vitriólicas. Ese sagrado vitriolus es una energía mutable. Y así como el hombre, así sea viejito, produce espermatozoides, las evas, aún teniendo la edad que tengan, producen vitriolus. Y esa es la energía que se puede estar mutando de forma permanente. El varón produce vitriolus, produce espermatozoides permanentemente. Ahí donde están los varones y yo estamos produciendo vitriolus. Y perdón, espermatozoides. Y las evas, ahí donde están sus mercedes, están produciendo vitriolus también. Vitriolus que debe ser mutado. Debe ser mutado. Entonces, para que no nos confundamos, una eva muta su vitriolus y el varón muta sus espermatozoides. En ambos está inmerso el enseminis, la energía seminal, para ser lanzada hacia arriba. ¿Ven? Ese es el primer paso. Poder entender la importancia de tener una calidad en la semilla. La primera técnica de mutar ya la hemos dado. Por eso, para empezar a entender lo que es elevar en todo tiempo, tenemos que ir ganando el hábito, el sagrado hábito de inhalar por la nariz y exhalar por la boca todo el tiempo. Se inhala nariz, se exhala boca todo el tiempo. Y ojalá con la lengüita en el paladar, mucho mejor. Ganemos esa costumbre. Eso va creando unos niveles de mutacela automática o autovítica dentro de nuestro cuerpo. Bueno, antes de seguir en este tema, porque ahora tenemos que mirar cómo asciende la energía y algunas técnicas, así sean hasta donde la divinidad me lo conceda, para que aprendan a mutar su energía. Quiero preguntarles a su merced si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Adelante, mi querida moderadora, si hay Sí, alguna venerable pregunta. maestro. Aquí tenemos una pregunta de Elda Natural Ayurveda que dice lo siguiente. Dice, Maestro Edén, repita cuándo dejó de comer carne gratísimas. Bueno, gratísimas por eso de Edén. Resulta que ese es mi verdadero simbre antes de un pequeño insuceso que pasó por allá. Mi verdadero simbre, que algún día y pronto espero llegar a él, es Edén Dárgenes. Entonces, gratísimas por decirme Edén. Bien, yo conocí al maestro Kellion en la Semana Santa, que eran los comienzos de abril del año 1984. Yo lo conocí, fui por medicina, pero para mí fue una cosa impresionante ver un clarividente en acción y ver cómo laboraba él. Y entonces yo le pedí que me dejara ser secretario.
y yo escribía las masbietas que él estaba dando y cada paciente era un milagro. Pero yo no sabía que él, quién era. Pero entonces las enseñanzas más que de palabras era yo lo que veía que él hacía. Y entonces, en ese entonces, pues yo estudiaba en otra ciudad, pero tan pronto tenía tiempo, corría para allá donde él. Y por allá en octubre de ese Heliocrón, en ese octubre, tuve una semana llamada Colchón, allá en la universidad, y me fui para allá. Y fue cuando vi que el maestro Joab, él estaba haciendo esa masbieta. Tenía esa costumbre de que, entre otras cosas, se la recomiendo a muchos, de un ayuno el sabbat. El viernes en la tarde no se come, el sábado después se reposa todo el día y el domingo se toma el dainty pan, un jugo de limón. Eso limpia mucho la sangre, la, la vuelve más limpia y no solamente limpiezas aquí en la tierra, sino le da una limpieza espiritual. Es salud por donde lo mire uno. Eso fue en la primera semana de octubre, mi querida y apreciar Magda, la que está haciendo la pregunta, del año 1984. Y desde cuando eso, ya voy a cumplir 40 años de ser. Y ahí fue entrando. Es que yo entré gradualito, gradualito, gradualito. O sea, conmigo se cumplió aquello que puede que las palabras convenzan, pero el ejemplo arrastra. A mí esto me arrastró, fue el ejemplo de ellos, viéndolos sus acciones. Esa es mi contesta. Adelante con las siguientes preguntas. Adelante. Aquí tenemos, venerable maestro, al ser Mash, que tiene la mano levantada para que por favor pueda realizar la pregunta. Sí, buen día, buena salud, buen dinero para todos, especialmente a su merced, venerable maestro. Mi pregunta es la siguiente. En la técnica de la lengua, yo había escuchado que la lengua tiene que estar hacia atrás y pegada al paladar. ¿Así está bien, maestro? Y la otra pregunta es que pues a veces me cuesta trabajo creerles a los gnósticos que ellos puedan mutar la energía porque pues ellos no son vegetarianos, entonces pues me cuesta trabajo creerles eso, maestro, gratísimas. Gratísima. Mire, la lengua no necesariamente tiene que estar hecha hacia atrás, no. Con que se ponga en el paladar es más que suficiente. Es que eso hace como ha sido un switch. La lengüita hace como las veces del switch de la luz para apagar y prender un bombillo. Pic, 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 pic. Esa es la lengua. Hay una órbita, la órbita microcósmica, que asciende, además de los nadis y que vamos a explicar en esta clase. No, cuando ya he hecho una explicación, pero conviene volverla a hacer. El ascenso de la energía debe pasar, cerrarse. Cuando se pone la lengua en el paladar, es como ese switch que permite que haya una conexión y pueda descender, pueda hacer un descenso de la energía para fijarse en un lugar que se llama el mar del Chi. Es un tipo de energía, porque es que la energía sexual tiene muchas caminos que yo quiero explicárselos a su mercedes, el potencial que se tiene. Ahora, respecto a la segunda parte, pues alguien que sea carnívoro, sí muta,
pero en una proporción, no en las proporciones que se debiera. Eso es como, se lo voy a explicar con lo del crudo, con un símil del crudo. Aquí en Colombia, en el país donde yo estoy, en la sección Orito, un lugar llamado Orito en Putumayo, un nombre que nosotros le decimos más bien Pronto Mayo, se sacaba un crudo de 47 grados API, o sea, una calidad excelsa, y eso pues se metía a una refinería y eso era gasolina pura, y esa de los de avión, de la de mejor calidad. Pues bien, había otro sitio en un departamento llamado Antioquia, llamado Cocorná. El crudo Cocorná era 13 grados API. 13 grados. El otro era 48, era pura gasolina casi. Limpiecito ese crudo. El crudo Cocorná era 13 grados. Y entonces ese crudo prácticamente eso era casi que asfalto. Eso sí se sacaba algo, pero el gran porcentaje, eso estaba lleno de mugre. No era, salía más residual que el otro. Pues bien, si me han entendido este ejemplo que estoy dando, entonces podemos entender perfectamente el símil con la energía sexual. El que come carne, y nuestros hermanos gnósticos comen carne, pues tienen el crudo como su energía como el crudo cocorná. Sí mutan, pero, ya su mercedes me están entendiendo. ¿Ven cómo es? Igualmente, si hay alguien que sea vegetariano, pero sus acciones no son buenas, pues le baja la calidad al crudo, pero por otro lado, por la calidad de los genes que en ese momento está produciendo. Sí queda claro, ¿cierto? Mi querido Hermagdu, la explicación que estamos dando. Adelante, por favor. Sí, maestro, sí queda claro. Y tengo otra duda. Por ejemplo, cuando uno está en el proceso de la mutacel de la energía, cuando uno trata de controlar los pensamientos, llevándolos a pensaciertos, es como que esa lujuria se va acabando y entonces ya uno empieza como a perder ese instinto como ¿qué le digo? Como ese fervor que uno tenía antes, como quien dice, se le van perdiendo como las ganas. Eso, no sé hasta qué punto será bueno. Gratísimas, maestro. Mira, mi querido Chinito, es importante que se entienda algo. No es reprimir ni es sofocar, sino enrutar. Aprender a enrutar. Es menester. Y esa sí debe ser una clase que, bueno, de pronto hoy que es posible que comencemos a hablar de eso. Que vamos a hacerle bastante énfasis a esto. Imaginen un río que viene con gran fuerza. Bueno, allá en el Ecuador, el presidente Correa hizo unos canales de desagüe que cuando hay crecientes en un río, esos canales sacan el exceso de corriente y se los lleva, y ahí se han evitado inundaciones terribles y catástrofes, porque esas corrientes, eso ya fue hecho. En los tiempos de Juan Manuel Santos en Colombia, aquí allá en el Putumayo, justamente, en Mocoa,
se presentaron unos desastres grandes porque los presidentes de aquí, pues no hizo cosas como las que hizo Correa allá, crear esos canales. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el fuego sexual podemos verlo como esa corriente que si se desborda, destruye lo que encuentra a su paso. Pero entonces ¿es secar la corriente? No, es enrutarla, es saberla canalizar para que produzca luz y vida. Recordemos una cosa, mis queridos hermanos, la energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma. Y eso es lo que tenemos que aprender a llevar a cabo, a llevar a efecto. Un enrutacierto de esa energía hacia niveles superiores. ¿Ven cómo es? Y me dice el ser que hoy no es el día de explicar eso, pero sí empezar en llevarlos. Permita Dios que en unas clases posteriores podamos explicar hasta dónde se puede llevar esto. O sea que, de alguna manera, es aprender a llevar las riendas de esa energía, e encauzarla hacia arriba. No sofocarla, sino encauzarla. Como quien dice, como el que lleva el control de un caballito que no se desboca, sino que le lleva el control. No es parar el caballo para evitar que nos tire. Si no sabe cabalgar, sí toca pararlo. Pero en la medida que se va cabalgando, un buen chalán, ¿qué hace? Ya él tiene control sobre ese caballo. No el caballo está desbocado, sino que él tiene control sobre eso. Por ahora permítame hablarle en símil, pero espero que me estén entendiendo. Tal vez más adelantico me vuelvan a hacer esta pregunta y la demos con claridades más detalladas. Pero sí, podemos avanzar en esto cuando hay una. ¿Cuál es la diferencia entre la sexualidad del mundo y un connubio? En la sexualidad del mundo se busca es un desahogue pasional. Por lo regular hay movimientos bruscos, hay respiración entrecortada. Hay cosas que llevan al descargue. En esta sexualidad sublime hay que buscar aprender a respirar con un control, llevar esa respiración siempre inhalando nariz, exhalando boca, teniendo el control. Y ese deseo es como el que come. Permítanme ponerles otro símil para poderle responder a la pregunta que me hace el Hermanos. Imagínense que a vuestras mercedes les sirven un alicierto delicioso. Hay dos personas que les sirven un alicierto igual. La una comienza a comer rápido y pasa y casi ni chasquea. Traga entero. La otra persona echa su bocado mesurado que le quepa en la boca
lo mastica muy bien, lo degusta, y solo cuando ya está bien masticadito, que es prácticamente se le diluyó en la boca, se echa el otro bocado e igualmente lo disfruta. Y entonces yo le pregunto, ¿quién disfrutó más ese alicierto? ¿El que comió casi entero o el que lo comió masticandítolo y degustándolo? Los oigo. ¿Alguien Maestro, diga el que algo? lo pudo degustar, el que lo pudo degustar, el que lo asimiló de la mejor manera. Muy bien, mi hijo. Así es la sexualidad. Así es la sexualidad. Hay una activación del fuego sexual, no súper violenta, sino una activación como el bocadito. Y se conecta con la divinidad. En ese momento se traalta con la cabeza y se está conectado ahí en la hora. Y ese fuego se puede enrutar usando la fuerza mental, porque acuérdense que donde está tu mente está tu energía. Y ojalá que la mente de ella y la de él estén pensando en lo mismo, estén laborando en lo mismo. No es que ella esté por un lado y él por el otro. Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahí en ese instante tiene que haber una comunión de pensamientos, laborando en eso. En ese instante se empieza a enrutar la energía hacia arriba y ya una vez que se lance ese fuego, que se le haga la digestión, se puede volver a activar otra vez ese fuego. Y así vamos subiendo la energía, como como el que come, masticando muy bien. Eso, ese es como un fundamento inicial que les estoy entregando de cómo debe ser la sexualidad. Claro que hay más cosas. La sexualidad es todo un cosmos. Tiene muchas cosas. Nos decía el maestro Kelly, el mundo no sabe de sexo. El mundo no sabe. Es un total ignorante de sexo. Por lo regular los hombres usan la vagina, las mujeres, para masturbarse, pero no para activar su fuego como debiera. ¿Ven? Y es importante también que se entienda lo siguiente y que lo tengamos clarito como la luz del día. Se ha asociado erróneamente el derrame de la energía con el clímax, con los picos de placer, nada más lejos de la verdad. Si no, los eyaculadores precoces serían los campeones. Y si todos sabemos el grado de sufrimiento que esa gente tiene, lo que hay que buscar es aprender a activar el fuego. Mire, yo les pongo un ejemplo con una bombilla. Las bombillas, la bombilla tiene una resistencia de tungsteno. Si esa resistencia es débil, una corrientica, ¡pum!, quemó el tungsteno. Pero si esa resistencia es fuerte, puede pasar una alta corriente y antes, en lugar de quemarla, produce mucha más luz. De igual manera, podemos decir que así es un hombre o una Eva. El hombre común y corriente es como la resistencia débil,
¡puf!, se botó y se quemó rápidamente. Pero alguien que ya está entrenadito, la corriente puede resistir bastante corriente y produce mucha más luz, tiene más potencia esa lámpara. Así es la sexualidad, mis queridos hermanos. Y el clímax, o sea, el potencial de goce sexual, quien maneja la castidad científica y tiene control, encuentra niveles no ni siquiera imaginados por las otras criaturitas del mundo. ¿Ven? Y hay Licencia, otra, maestro. un momentico, y hay otra cosa importante. Hay que conectar el deseo con el deseo de Dios. Hay que aprender a sublimizar el deseo. Ahí está la clave grande. Ahí está la gran clave. Conectar el deseo con el deseo de Dios. O sea, activar el deseo sexual, sí, claro. Pero ese hay que conectarlo con el deseo de Dios para poderlo empezar a enrutar hacia arriba. Convertir ese fuego sexual en fuego de amor, en fuego de sabiduría, en un fuego superior. Ahí se está produciendo una alquimia en la cual se está convirtiendo lo denso en algo de orden superior. Esa es la clave. Porque alguien puede mutar su energía, sí, pero si en ese momento en su mente está pensando en una venganza o en algo, en alimentando algo negativo, ese fuego, en lugar de subir y de subir al Kundalini, está potencializando su órgano kundartiguador hacia abajo. Por eso es que la técnica del Tao no se le entrega a todo el mundo. Es una técnica guardada para los seres, porque al entregarla, muchos pudieran usarla, no para subir, sino para crecer en poderes y aumentar el poder de su órgano kundartiguador y convertirse en un mago negro. El fuego sexual, para la información de todos sus mercedes, Satán, el gran, terrible Satán, es casto. Él no es bobo. Él no se dejó descargar. Pero solo que él no busca unirse a Dios, sino cada vez tener más poder para el mal. Muy bien. Esa es la contesta por ahora a su pregunta, porque hay más cosas que tendremos que ir explicando a lo largo de estas disertaciones. ¿Queda claro, mi querido Chinito? Adelante. Sí, maestro, total claro, gratísimas, maestro. Muy bien. Maestra, ¿quién sigue bueno, mi querida coordinadora, ¿quién sigue al turno? Aquí hay una respuesta que nos da Catherine Mendoza que dice, el segundo participante lo degustó mejor y hasta ahí están las preguntas, maestro. Muy bien, y creo que Isidro estaba pidiendo la palabra. Licencia, maestro, sí, gratitud. Hablando, como acaba de decir sus últimas palabras, del terrible Satán, me gustaría preguntarle si todos esos egos, yoes, demonios o agregados psicológicos que se manifiestan para probarnos, para hacernos caer, si es que nos dejamos vencer, ellos representan esa fuerza del terrible Satán que se manifiestan a través de cada uno, maestro. ¿Es así o no es así? Mira,
Incluso el fuego sexual se puede usar para transformar egos, para mutarlos, para cambiarlos. Ese es el tercer choque consciente. Se puede usar con el calórico de la sacrógesis o con el fuego sexual. Con el fuego sexual, el traalto en la novena esfera. Comparando a Satán con los defectos, permítanme hacerles un símil, porque con los símil se entienden mejor las cosas. Hablemos de un país llamado el Tíbet. El Tíbet era regido por el Dalai Lama, ha sido regido por miles de años por los Dalai Lamas, seres que estaban conectados con Dios, totalmente conectados. En ese país, la gente pues obedecía al Dalai Lama, pero había algunos rebeldes al Dalai Lama. Rebeldes. El maestro Kellyon, en una doctrina que se llama el país psicológico de Nos, habla de ello, que somos como un país en el cual los defectos son entidades energéticas como habitantes de ese país, que no es matándolos, sino buscando cambiarlos en ese país, pero son rebeldes. Hasta ahí, pero son del país, son parte del país. No se nos olvide eso. Ahora bien, volvamos al Tíbet. En 1949 entraron las tropas de Mao Zedong, las tropas chinas, y se unieron con algunos rebeldes del Tíbet y sacaron al Dalai Lama. Y desde cuando eso el Tíbet pertenece a China. Y el Tíbet dejó de ser el Tíbet. Desde 1949, ya hace 75 años, para que vuestras mercedes estén enteraditos de eso. ¿Qué hay que hacer con los invasores? Sacarlos. Son muy diferentes a los habitantes de ese país, los nacionales de ese país. Mi apreciado Isidro, los demonios, una cosa son los egos, el Petindrak o los clifos, que son parte de los agregados, son agregados psicológicos nuestros, son habitantes de nuestro país psicológico que tenemos que cambiar. Y otra cosa son los invasores externos, los demonios que buscan apoderarse de nosotros. A la cabeza de esos invasores está Satán, pero no solo Satán, está Pitón con todo lo de Pitón. Está el demonio Algol, está Cor y toda esa cágila de demonios que en nosotros está si les damos cabida o no les damos. Espero que con este símil me haya entendido la diferencia entre los egos y Satán. Mi querido. Sí, maestro, gratitud. Muy bien.
Tengo otra inquietud, maestro. ¿Se puede? Sí, dale, dale. Eh, Dijo que existía la castidad y la castidad científica. Lo explicó muy bien, que para obtener una castidad hay que purificar nuestra energía y conservarla. La segunda parte, que existe la castidad científica para aquellos que logran llegar a ese nivel del tantrismo blanco, para transmutar o transformar su energía en hidrógeno Si-12, que es la única forma de poder crear El nuestros SI-12, eso lo cuerpos hablamos solares. en una próxima clase. Eso lo Gratitud, hablamos lo leeremos en una grati- próxima clase porque hay que explicar qué es eso y cómo se llega allá. Y yo quiero hablarles de alquimia, quiero hablarles de toda una serie de términos que eso viene en las clases que siguen. Por ahora no hablemos de ello porque confunde más que dar claridad. ¿Bien? sí, maestro, Muy bien. tiene razón, eso es verdad. Hay que llevar el orden de las clases y conferencias porque veo que va entregando poco a poco y aclarando para que podamos comprender, entender y poner en práctica. Adelante, maestro. Muy bien, mi querido niños. Entonces ya vamos entendiendo con claridad meridiana qué es lo que se muta. El ens seminis. Ens seminis. Para esa mutación y estamos también hablando de más de todo, de la actitud. ¿Cuál es la actitud nuestra? Tenemos que estar conectados con la divinidad. Es como el que come. El que come, miren que lleva un alimento a la boca y allí lo muele con los dientes y lo convierte en bolo alimenticio. Sexual. Se activa el fuego. No quiere decir que no haya fuego, tiene que haber fuego, claro que hay fuego. Pero entonces, ¿qué hacemos con ese fuego? No es el fuego que mata y que destruye, sino que hay que irlo enrutando, hay que irlo canalizando para construir, para construir, para ir construyendo. La mente es clave en esto. Tenemos que estar completamente concentrados. El sexo no puede ser solamente genital. Sentir solamente cosas genitales. Hay que activar el fuego para irlo enrutando hacia los mundos superiores. Bien. Los oigo. ¿Qué preguntas tienen? Adelante. Maestro, licencia. Adelante. Maestro, yo quiero hacer una pregunta, pues de acuerdo a mi experiencia personal. ¿Por qué la mutación de la energía está estrictamente relacionada con hacer abdominales y hacer sentadillas, maestro? Gratísimas. Lo que pasa es que nos tenemos 4 bombas de succión. 4 grandes bombas de succión. Tenemos que aprender en nuestro cuerpo, así como el atleta prepara su cuerpo para la competencia que él se prepara. Por ejemplo, el de salto largo se prepara para saltar, que su cuerpo salte lo más que pueda.
el pesista se prepara para poder hacer jalonar las pesas y llevarlas. Y así cada uno de los atletas se prepara para una competencia. Nuestro cuerpo tenemos que prepararlo para la succión de la energía. Existen 4 bombas en nuestro cuerpo que tenemos que ir habilitando. La primera bomba está en el periné, o sea, ese muslo que está entre ano y vulva en las hebas, ano y testigo en los varones. La segunda bomba está en el diafragma pubococcígeo, o sea, el piso pélvico. La tercera bomba es el diafragma pulmonar. Y la cuarta bomba está en nuestro cuello, en toda esta región. Tenemos que volvernos unos atletas de esto. Entonces, alguien que tenga el abdomen distensionado, indudablemente no tiene control sobre el pudendo, que el pudendo es uno de los nervios y el nervio vago, que son los que más están relacionados con la castidad científica. ¿Ven? Por ende, también otra cosa, en el abdomen hay 7 chakras inferiores, que es lo que llama en la Biblia la silla de Satán. Las gentes del mundo tienden a querer de extensión esta zona y un hijo de Dios tiene que cuidar que esa zona siempre esté activa. Los maestros nos entregaron los 7 ángeles. Esos 7 ángeles son 7 formas de abdominal que de pronto en una próxima clase la estaremos entregando o en la clase de los domingos y que forman genos vit, los genes de la vitalidad. Y cuando están esas zonas activas, esos 7 chakras inferiores no ya dejan de ser inferiores y están produciendo genética de la vida, que es fundamental, porque si se llenan de esa negatividad, la castidad es muy difícil conseguirla. Por eso se necesita que esos chakras estén activos de forma positiva, tener unos buenos abdominales. Esa es mi contesta, mi querido niño. Adelante. Gratísimas, maestro. Muy buena explicación, maestro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mi querida instructora? Por el cierto, el chat está vacío, maestro. Gratísimas. Aquí tenemos una magdu levantada del venerable ser Ukigense. Adelante, Fulgencio. Hola, mi querido maestro, yo quería saludarle, Sensei. No, pues quería que si su merced nos ampliara el tema de estos músculos de esa hamaca, del que es el pubococcígeo, de esos músculos que realmente creo que es muy importante como guerreros estudiosos del arte de la espiritualidad, de las ciencias de Dios y de la alquimia, entender que debemos conocer la genovibia, lo que se conoce afuera como la anatomía, la fisiología y la biomecánica de nuestro cuerpo y más, pues, específicamente en este tema, de los músculos que se deben fortalecer, porque creo que eh, bueno, somos muy ignorantes en este tema y a veces se conoce más de la anatomía, de nuestro carro, de nuestro automóvil, de nuestra moto, de nuestra bicicleta, pero de donde vive nuestra alma se conoce poco o nada. Entonces la pregunta va enfocada, por ejemplo, a la importancia de conocer o sea, la invitación sería así para decir una próxima clase se puede entrar un poco más en lo que son estos músculos, su mercedcito, el pubococcígeo,
el iliacococcigio, está el isquiococcigio, está el pubo rectal, o sea, entre lo que yo conozco, ¿no? Y están los glúteos, que me parece que es muy importante tener fortalecido el glúteo y tener buen tono muscular, el glúteo mayor, el medio, el glúteo menor, el aductor, el abductor, los bastos y bueno, el sartorio, el artorio, todos estos músculos es importante fortalecerlos y como su merced citaba, los 7 ángeles nos ayudan a fortalecer la cámara del plexo, en este caso pues es el recto abdominal, el oblicuo y las lumbares. Y en cuanto a eso, esa sería como mi primera petición, que nos adentraron un poquito en el estudio de qué es acrógesis, por ejemplo, las runas, yo conozco, y si quiere, pues si Marcelo me licencia aportar la runa madre, las sentadillas al ancho de la cadera, bajando nuestra cadera al mínimo a la altura de las rodillas, pero también la que se llama la sentadilla sumo, es muy buena para fortalecer toda la parte del perineo y el pubococcillo, así como la sentadilla arquero. Pero asimismo quisiera también que nos ofrendara su sabiduría al respecto de la parte esotérica, espiritual, de virtudes, de valores, bueno, de los seres que habitan, así como estamos hablando de los 7 ángeles, Kielio, Plexor, Quiló, Quilón, Kilo, Quistal, Vituel, que son regentes de nuestro centro solar. Hay también otros regentes en los diferentes muscales o músculos y para eso me gustaría que su merced nos hablara un poquito de eso, y sobre todo en la parte que se involucra con la castidad, porque ahí podemos ver que en el cuádriceps están los bastos, que son los castos, son los músculos de la castidad que forman el cuádriceps, que es el vasto externo, vasto interno, vasto medial, y el ducto de Thor, que son los aductores y abductores, pero también está el Thor, los jares de Thor, el dios del martillo, del trueno, el sartorio, está el glutao, que es el glúteo, está el bíceps, que es el bíceps femoral, que nos da la fe y la moral, está por ejemplo también a nivel del abdomen, el abdominal que nos da dominio propio, por eso una persona que no tiene abdomen fuerte, fortalecido, normalmente no tiene un dominio propio en su ser interior. El abdominio nos lo dan las abdominales. Está el lumbar, los har que tenemos como columnas en la parte de la lumbar. Entonces, quisiera que su merced nos... bueno, en general, por ejemplo, está el pacto con la diosa Ra, el pectoral, están el Tao de Dios, que son los deltoides, está, por ejemplo, las alas de los ángeles que somos los mismos. Bueno, mi chinito, ¿han oído hablar en estos momentos? Quien ha hablado es un cinturón negro. Segundo o tercer dan, mi chinito. Rediga porque no se ha oído bien. ¿Hasta qué parte, maestro? No, lo último. ¿Qué dan tienes tú, mijo? Señor. Yo te invito, mi querido Fuquigensi, Señor. la sabiduría de su merced en este tema es bastante importante. Y sería bueno que juntos preparáramos para esta clase que estamos dando de sexualidad, de suprasexualidad, preparáramos una clasecita así bonita, práctica, porque eso es lo que la gente necesita. Porque quiero que aprovechemos lo que su merced sabe y complementemos con lo que mi ser pueda entregar también y entregarles a las criaturas, a los seres, todas una explicación de nervios, de músculos, de
sacrógesis especiales que los puedan volver unos atletas de la suprasexualidad. Porque tenemos que volvernos unos atletas de la suprasexualidad. Esa es la forma. Es la forma, el mecanismo. Aprovechar nuestro cuerpo para que creemos nuestro cuerpo se vuelva una bomba de implosión autovítica, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Y podemos llegar a eso. Conocí en la ciudad de Copacabana, Antioquia, una cosa, algo que me dio alegría y tristeza a la vez. Me dio alegría conocer a un joven que tenía 20 años en ese momento. Y el hombre no sabía lo que era la fornicación. Pero me dio tristeza porque el muchacho pues no conocía esta doctrina y tenía una mala mujer que le exigía que la fornicara y él no sabía cómo fornicarla. Y él buscaba que alguien le enseñara cómo fornicar. Él venía de otras existencias. Él traía esta sabiduría ya inmersa en él. Era un mutante autovítico. Tenía esa naturaleza antinatural. Ya la había corregido y tenía la verdadera naturaleza. Ya estaba en él. Pero Satán no se queda quieto y le atravesó esa mala mujer en el camino. Pues mis queridos hermanos, aquí el propósito es que nos formemos en nuestra cabecita, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sexo, el gran propósito de volver a ser esos mutantes de la naturaleza, verdadera naturaleza, que se muta en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Y yo sí quiero que estas clases no sean teóricas, sino prácticas en la existencia. Y que sus mercedes puedan conocer las mieses de lo que es la castidad científica. Bien. Entonces, mi querido Fukigensi, si quiere, nos reunimos, tú dirás cuándo, cómo, así, y empezamos y hacemos y armamos algo bonito. ¿Qué me dice, Mico? Para que su merced me ayude y ya aprovechamos su sabiduría, que es bastante al respecto. Sí, maestro, con mucho gusto. Sí, lo que le estaba citando ahorita, que de pronto es que tengo aquí como problemas de conexión hoy aquí, estaba con dificultades para unas clases y no sabía si era pero a veces se me corta acá. Bueno, lo que estaba diciendo, maestro, si licencia retomar la idea, claro, maestro, lo que yo pueda, la verdad es que no he encontrado como terreno fértil donde pueda ser valorar estas cosas aquí dentro del pueblo taoísta, pero si su merced, si ya cuento con su apoyo y su aval y entre los dos maestros, su merced sabe que yo soy Claro un que sí. respetuoso de la doctrina Esto de es lo los bueno. maestros y Es lo excelente. Ahí está la esencia de la castidad. No es de cháchara, es de verdad, en la práctica. maestro, y entonces a eso yo me he puesto en la tarea de estudiar y bueno, son cosas que a partir del arte marcial y del acondicionamiento físico consciente he empezado a descubrir esos seres que están embebidos en cada grupo muscal, y inclusive en cada muscal. Entonces lo que les estaba compartiendo es, por ejemplo, es bello ver que los aductores y los abductores son los guardianes del ducto de Thor, por ejemplo, o que el glúteo
Ahí mismo el simple del Plutao, por ejemplo, el pacto de la diosa Ra, los pectorales, las dorsalas, que son las alas de lo que somos, ángeles con alas, el deltoides, que es el Tao de Dios. Entonces, esa parte me parece muy... Se fue Parece el que audio. muy bien, creo No, que eso se le es fue el audio. Las personas de afuera que solo se ejercitan por salud, por supuesto que es importante, por condición física, sí, por apariencia, que también es muy importante, porque si no hay un tralto, si el tralto no se ve, pues yo siempre digo que debe haber coherencia y congruencia entre el tralto interior y el tralto exterior. Es decir, si hablamos de que la mutacel es la clave de la abundancia en todas las áreas de la vida, entonces debemos ser abundantes de una forma evidente para el mundo, para que el mundo se enamore de esta práctica, de este camino por nuestros frutos. Asimismo, a nivel físico, es entender que no lo hacemos como guerreros de Dios conscientes de que estamos laborando la casa de Dios, pero asimismo que cuando laboramos nuestro cuerpo es el instrumento, el cuerpo para elaborar nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra inti y nuestro huesón, y asimismo para transformar nuestra oscuridad en luz. Y por eso es que me parece apasionante, por ejemplo, ver cómo en el bíceps femoral nos permite elaborar más lo que es la fe y la moral, elaborar los bastos de nuestras piernas nos permite elaborar la castidad, elaborar el sartorio, nos permite elaborar ese jar del dios del trueno, el sartorio. Pero, por ejemplo, el psoas, que es el músculo del alma, que une nuestra tren superior con nuestro tren inferior, es un músculo que está muy descuidado, mi querido maestro, y que se elabora mucho para hacer elongaciones de piernas, o sea, de estiramiento de piernas, lo que se conoce como el split y el espagat, y por eso la mayoría no logra abrir total inti, porque este músculo no se estira y ni se fortalece. Entonces ahí es como me invita a ser maestro, como para profundizar más sobre esos seres que los dioses colocaron en ese microcosmo que es nuestro templo. Y mi invitación para nuestros hermanos de la sala es que entender que elaborar el cuerpo y vernos bien, o sea, si a mí me preguntan, lo menos valioso de lo que me ha dado a mí casi 40 años de estudio y práctica de arte marcial tradicional y de sacrógesis es la condición física que tengo a mis 50 años y cómo me veo. Lo más valioso es el guerrero en que me he convertido estudioso de estas ciencias de forma práctica, porque realmente sí, yo digo, por salud, claro, por condición físico-atlética también es muy bueno hacer sacrógesis de esta forma, por la apariencia también, porque lo que como uno se ve también se le afecta su amor propio, su autoestima, y realmente es la carta de presentación para el mundo. Y cuarto, y eso me parece muy importante citarlo en estas conferencias del manejo de la energía, maestro, porque es que hay estudios que ya demuestran que el sacrógesis produce altos niveles de energía, porque produce mucha mitocondria, el sistema muscular es el mayor productor de mitocondrias y las mitocondrias son los generadores de energía, pero además mantiene los niveles arriba de testosterona en hombres y mujeres, que es lo que nos da el tono muscular, porque eso segrega hormona de crecimiento, colágeno y elastina. Entonces, si quieren tener la forma de retardar el proceso de envejecimiento y de mantener los niveles de energía arriba, los invito a que hagan sacrógesis de acondicionamiento físico, sobre todo de alta intensidad a nivel cardíaco y sobre todo de fuerza, que no necesariamente de ejercicios con pesas. Yo, por ejemplo, no laboro pesas, pero claro, sí hago cargas moderadas, pero sí laboro mucho con mi peso corporal. Entonces, la invitación es eso, a conocer nuestro cuerpo, nuestra genovidia, la anatomía, la fisiología, la biomecánica de nuestro cuerpo, porque no hay otra forma de poder ser verdaderos magos de la ciencia de Dios, de la espiritualidad y sobre todo de la alquimia. ¿Cómo ser maestros o magos en la alquimia si no conocemos el pincel que los dioses nos ofrendan para dibujar esa vida extraordinaria que nos merecemos como hijos del rey, pero más aún para mutar la energía? Maestro, gratitud por el espacio para permitirme estas palabras
y su merced sabe que tiene un amigo, un servidor y también los seres de la sala. Gratitud. Dios le bendiga, maestro. Claro que sí, mijo. No, y queremos aprovechar su sabiduría. Aquí la idea es que Dios, en su infinita sabiduría, a ¿Me había todos. escuchado o estaba hablando solito? Sí, se escuchó. Dios, en su infinita sabiduría, a todos nos ha dado dones y de todos aprendemos. El mismo maestro Kelly nos decía, se sorprenderían. El maestro Kelly, que se la sabe toda, decía, se sorprenderían cuánto he aprendido de cada uno de ustedes y de sus mercedes. Nos decía él. Entonces, aquí estamos para aprender de todos. Y vuestra merced tiene un espacio, acá si lo quiere, y si quiere nos vemos entre semana, ahorita nos hablamos y preparamos algo especial y bueno y positivo para entregarlo, para que todos vuestras mercedes nos formemos unos atletas de la Mutacel, de esa Mutacel. Bien, esa es la invitación, mi querido Figensi, y estamos... Sí, señor maestro. Sí. Maestro, no le escuché la parte donde le preguntaba si fui escuchado. Sí fui escuchado con claridad Sí, lo que compartí. fue escuchado, fue escuchado. Bueno, Muy bien. gratitud, maestro. Y sí, claro que sí, nos organizamos a ver cómo logramos coincidir y organizamos el contenido. Y pues, yo desde mi conocimiento de lo que es el sacrógesis y su merced y la parte de la respiración, maestro, eso me parece que también esos dos temas, lo que es el sacrógesis, pero sobre todo el manejo de la respiración y lo que es también no solamente los muscales a elaborar, sino también la importancia de la sincronización de la respiración con los moviciertos, creo que es fundamental al movimiento de la mutacel, porque... Sí, señor. Y justamente ahí preguntaban sobre las 4 bombas. Vuelvo y digo cuáles son las 4 bombas. La primera es los esfínteres. Al no haber conciencia de la respiración, maestro, en la sacrógesis es difícil pensar que se tenga esa conciencia de la respiración en el connubio sexual. Y eso solo se logra cuando se tiene una conciencia de en qué momento, en qué momentos se exhala en el sacrógesis. Y además podría obviamente saber qué muscales conectar más, aparte de los cerrojos, en cada movicierto de sacrógesis. O sea, a mí me parece, por ejemplo, para mí personalmente, y con todo el respeto, mi querido maestro, que me parece absurdo pensar que una persona que no sabe conscientemente cómo se hace un sacrógesis y cómo se respira, y cómo se tiene los tres pilares de todo sacrógesis, que es para mí la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Sacro, Jehová que Unabunde, el sacrógesis es la postura, la técnica y la respiración. Y la respiración es el Ja, el íntimo de Dios. Y a veces, yo con 30 años que tengo enseñando eso, maestro, puedo compartirles a todos que lo que más le cuesta a las personas es sincronizar la respiración con el movimiento. Maestro, hasta ahí, Dios le bendiga, gratitud y claro que sí, estoy al pendiente a ver qué podemos hacer bien bonito para dar ejercicios prácticos. Muy bien, mi chinito. Magnífico, 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 magnífico. Bueno, continuando en el tema, les decía que es una pregunta que las 4 bombas, ¿cuáles son? Lo que Fukigensi llama cerrojos. La primera es la bomba perineal, que es en este esfínter, un esfínter perineal, que también está íntimamente relacionado con los esfínteres rectales, pero eso a su momento lo explicaremos. ¿Cómo se manejan? El esfínter perineal, que está en la red entre ano y vulva en las cebas, ano y testigos en los varones.
la región pubocoxígea, que es donde queda depositado prácticamente todas nuestras tripitas, todos nuestros órganos internos, en el piso pélvico. Ahí abajo, ahí queda este diafragma pubocoxígeo. Ese hay que aprender a moverlo, a activarlo, a sacarlo. Ese es un gran succionador. El tercero es el diafragma pulmonar. Y el cuarto está a la altura de nuestro cuello, todos los cuellos. Estamos terminando la constelación de Tauro. Hay que elaborar Tauro, los 5 cuellos, el cuello de arriba y también los cuellos de las manos y de los pies. Esos son cuellos que también tienen que ver con el potencial de mutar la energía. Así nos vamos volviendo atletas de la mutación de la energía. Bueno, muy bien. Creo que, bueno, ya es hora como que vamos acabando. Mi querida coordinadora, vamos a dar espacio para una pregunta y ya con eso cerramos. Adelante. ¿Quién está al turno, mi querida coordinadora? Laude y Mar siguen, maestro. Ella es la última que va a realizar la pregunta. Adelante, Laude. Buen día, buen dinero, muy buena salud. Es para recordarle al venerable Mahatma Fukigensi que el SOAS, además de intervenir en la flexibilidad, en el espagar, investigando los fisioterapeutas, una fisioterapeuta colombiana, aprendí de ella que si el psoas no está en la posición correcta, sino que está hacia adelante, como comprimido hacia adelante, bueno, no sé exactamente ahora mismo, no recuerdo bien la palabra, pero de pronto él sí la sabe. Entonces la persona hace abdominales, pero queda con el abdomen protuberante cuando el psoas pues está desubicado, por decirlo así. Él de pronto tendrá la palabra correcta. Entonces, antes de hacer el sacrógesis de abdominales, le pregunto al venerable Fukigensi si él se ha dado cuenta de las personas que tienen ese exiges del psoas para que no vaya a quedar la persona con el abdomen protuberante. Entonces, gratísimas, esa era mi inquietud. Bueno, gratísimas. Esas preguntas, cuando estemos en la clase que esperamos por dictarlas, las ventilaremos. Por ahora, no es el momento. Bien. Pero licencia, una aclaración es que el psoas sí, cuando no tiene la suficiente elasticidad, ocasiona un apretamiento de los discos intervertebrales de las lumbares. O sea, no solamente el dolor lumbar, el apretamiento o apretamiento del nervio ciático se produce porque hay hernias discales, porque no hay suficiente tono muscular en las lumbares y fuerza en el recto abdominal, que es donde debe haber para que no se aplaste o de pronto alguna mala fuerza, sino cuando el psoas no tiene suficiente fuerza, lo que hace es comprimir las vértebras lumbares y por lo tanto ocasionar ese dolor ahí, pero además hace que la persona camine con la cadera adelante de la línea de los hombros. Y es cierto lo que la... Uy, se fue otra vez el audio, no lo oigo. No sé si la del exige soy yo, pero no estoy oyendo. Sí, maestra, ese fue el audio.
Bueno, listos, mis chinitos. Entonces, por hoy vamos a elevar una oración a Dios, amantísimo Dios. Gratísimas te damos, Señor, en este bendito día. Gratitud por vuestra presencia, por estas ofrendas que hoy nos has entregado. Concédenos, Señor, que cada día podamos tener más claridad y más conciencia de la importancia de lo que es la mutacel de nuestra sagrada energía y concédenos que cada día seamos más y más unos mutantes, que podamos elevar nuestras aguas en todo tiempo. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo lo pedimos. Aún, sea. Gratitud a todos, bendito sea. Gratitud. Paz y luz. Gratísimas, paz y luz, Jehová me los bendiga, gratísimas a todos los que hicieron posible esta gran conferencia o gran clase. Gratitud, Jehová los bendiga, a todos los bendiga. Gratísimas, maestro. Gracias. Bendito A sea. todos los participantes. Dios les bendiga. Gratitud, maestro. Gratísimas, maestro, muy amable, le agradecemos por esta hermosa clase. Ya continúa a hacer, aquí hay unos comentarios en la sala que dicen lo siguiente, dice Tunjavi Duarte, dice, gratitud maestros, estoy dispuesta a aprender a hacer sacrógesis que fortalezca nuestros cuerpos y convierta en atletas de la mutacel. Elda Natural Ayurveda dice, gratísimas. Santiago Mamani dice, muchas gracias, maestro. Y Catherine Mendoza también dice, gracias, maestro. Hasta aquí los reportes. Gratísimas, un buen reposo para todos los seres. Que amanezcan muy bien. Feliz reposo a todos. Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Paz y Sea. Aum Om Sea gratis.